siempre de dónde y entonces a la 1 tengo que salir. Estoy grabando yo. ¿Eh? Muy bien. Está muy A la bien, 1 lo dejo, los tengo que dejar. a la 1 hora lo hacemos rápido. Les propongo, leamos capítulo por capítulo. Aquí queda las leyes y queda el 12, ¿verdad, Erika? Estamos en el 11. Pero ¿y cuántos más hay? ¿Otro más? Solamente uno más. Ok. Eh, Uno lee el 11, otro lee el 12 y nos saltamos al siguiente para poder avanzar. ¿Les parece bien? y Ok, ya si nos gracias, llama algo Gaby. la atención, nos paramos. Sí, Hola está muy Ángel, bien. So, Hola, buenos días. Gusto verles. igualmente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ángel, Irmita, hola hermanito, querido, te quiero. buenos días. Me da gusto verte Igual siempre. aquí estoy, así mira, con que, todo el gusto así que y se el conocieron en honor de Guadalajara. acompañar. En Guadalajara nos conocimos, ¿verdad, Gabriel? Bueno, Fíjate que aunque hay que... Hola, buenos días. yo vivía en Oh, Guadalajara. Ah, qué sabroso. Está inmensa, está invivible. Ya Yo no, soy no, del... no, no, cuando me no sé, fui todavía no estaba tan poblado como ahora. Ujú. no sé si te comenté, Irma, que yo, aunque si bien es cierto que eres una urantiana universal y te conocen en todo el mundo cercano, por tus Ay, qué transmisiones, pesado. yo no me vas a creer, no me vas a creer, Irma, pero yo tengo de conocer a Agustín como unos, ¿qué será? Unos más de 20 20 años. años, pues sí. A Agustín Arellano, más de 20 años, quizá unos cerca de 30. Y no me vas a creer, pero hubo un momento de mi vida en la que me fui a Cancún y tenía también otras cuestiones para llegar a Cancún. Y me acuerdo que cuando le comenté eso a Agustín, me decía, oye, pero hoy tengo un contacto, deberías de echarle un telefonazo. ¿Y sabes quién era Ajá. ese contacto? ¿Sabes? Pues yo Nadie pasó por ahí. creo. Sí, así es. Y fíjate, y Sí. aunque tuve la oportunidad de conocerte hace 20 o más años, no, o sea, nunca me animé a echarte una llamadita. O Pues sea qué que, malo, ¿eh? No sabes lo que entonces, te perdiste. Te hubiera o sea llevado que, un café, a una disco, no sé, a sí, un a un teatro que hay ahí bien padre, es en un sí. parque. O sea que sí nos conocimos en Guadalajara recientemente, pero bien tendríamos ahorita una historia, una trayectoria de amistad y tantas Muy cosas y es. loqueras que se me ocurren de repente que, uy, tendríamos mil cosas Pero que platicar aquí, pero qué bueno que no. fíjate que tú eres muy tímido. Si yo hubiera ido a tu Sí, ciudad, yo sí te busco. sí, soy tímido, sí. No, no tímido, sino que soy una persona más bien reservada. O sea, sí soy Es, abierto y me gusta apoyar a la gente en todo lo que pueda, pero tiendo a ser un poquito más de observar antes que de echar relajito. Sí, sí, Yo eso sí. soy igual que tú, Ángel. Sí, sí, sí. Oh, qué pero A bonito. mí no, me gusta más observar, no soy tan aventada así yo Ajá. soy como traviesa Eduardo. No, no y es cierto. audaz. Sí, sí, Y sí, sí. ahora que soy mayor, pues soy más, porque ya no siento pena. Oh, me imagino, sí, sí. Pero te das cuenta cómo contigo me desinhibí mucho, Irma. Ah, pues ya sabes, porque yo así soy. Sí, 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 sí. Me llevé súper bien contigo. Tengo que admitir que, mira, me- con todo respeto, a lo mejor me voy a escuchar un poquito mal y les tengo todo el cariño, pero me voy a escuchar tal vez mal. Fíjate que ahora que te conocí en Guadalajara, en esa reunión en la que nos congregamos varias personas del movimiento urantiano, y ahora en las últimas otras dos versiones en las que he estado yendo, honestamente no he encontrado una persona con la que me identifique como contigo, porque tú eres así como de mis orígenes, así trabajadora, de Puebla, el pueblo, del barrio, etcétera. Y pues honestamente, como la mayoría de todos los demás que he conocido son un poquito más de otra clase social, sí siento esa diferencia, que tengo que dirigirme de otra forma, que tengo que ¿Cómo te tratarlos. explico? Ajá, Las sí, sí señoras de siento esa diferencia. Guadalajara son de la alcurnia de Guadalajara y sin embargo son a toda dar,
Sí las Aún así, conoces. aún así. Por ejemplo, ya es que contigo luego indiscreción, luego te abrazaba y cosas así, y obviamente con ellas no tenía esa confianza. Sí, o sea, Ay, sí mi son buena vida, pues yo, onda, yo creo sí. que lo físico, yo sí te siento como un hermano y cuando Sí. abrazas a alguien del hombro y sin malicia, no hay ningún problema. Lo Sí, malo es sí, sí, pasarse de sí. la raya, ¿eh? No, 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 no. Nada más hasta ahí, nada más hasta ahí. Y también me siento un poco contigo de que yo dije, ay, qué bonitos sartenes le regalaron a Irma. Me gustaría Ay, llevarme sí, todos alguno. se quedaron allá. Sí, sí, y dije, ay, me gustaría llevarme una, pero mira, ese quedaron allá. Sí, no me dejaron, Ok. no, me querían cobrar 1,200 pesos por subirlos al avión. Oh, No, pues me hubiera quedado sin dinero, pero se los regalé a la señora del Oxxo. O sea, sirvieron de algo. Pues sí, eso sí. Le dije Bueno, a José Manuel, pero no quiso regresar. Digo, bueno, pues aquí los voy a dejar. bueno, pues esa Bueno, fue la ahora historia de sí, nuestro ¿no? encuentro. Sí, 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 sí. ahora sí Adelante, vamos adelante. a iniciar esta lectura. Y nos vas a dar este resumen, Erika. pues desafortunadamente no preparé resumen. Ah, bueno, no importa, no Pero, importa. pero la verdad es que puedo así decir de rápido que empezamos con el gobierno monárquico. Y la idea principal de esto fue que en esta etapa histórica no eran solo los datos del pasado, sino ejemplos que ayudan a comprender cómo la verdad y el orden social se van revelando progresivamente en la evolución humana. Esto era una sucesión hereditaria y todavía en algunos países lo podemos ver, cómo eh, se va Existe. pasando el mando, por ejemplo, en Corea del Norte o en algunos países más Pues en que tienen España, en Bélgica, en Polonia, en el Reino sí, Unido. Todo ahí generalmente lo vemos. hay aristocracia y príncipes y principado. Y Sí, se hereda, ¿no? ajá. Y antes no se mezclaban con nadie más, lo veías, pero luego pasó lo del zar de Rusia y eso lo podemos ver que empezaron a tener problemas sanguíneos o consanguíneos. Y, y por eso se ha evitado más adelante tener eso, pero eso es otro tema completamente. Empezamos a ver que surgieron los clubes primitivos y sociedades secretas y eso es lo que mantuvo en orden a los reinos monárquicos, porque hubo costumbres de hacer grupos de mujeres, grupos de hombres y donde hacían pruebas para entrar. Así como los jóvenes hacen sus pruebas para hacer más, para demostrar su madurez y obviamente los que no pasaban la prueba se sentían humillados públicamente por no, por estar todavía con las mujeres y los niños o se consideraban débiles o afeminados. Y yo creo que desde ese punto siempre hay algo en contra de alguien que se sienta o que lo clasifiquen de afeminado como que lo relegan en la sociedad, pero esa es mi opinión. Ahora, las clases sociales aparecieron naturalmente y nosotros, y eso es por diferencia de nivel mental, color de piel y también por la profesión o en las cuestiones económicas, como Ángel nos estaba diciendo que hay, se siente diferente cuando hay clases sociales. Por ejemplo, esto lo veo aquí mucho en Estados Unidos, hay muchas razas y aquí hay racismo, pero en México la mayor parte de nosotros somos más o menos homogéneos, pero sí hay una división enorme económica. Y te Sí, ven de claro. arriba para abajo, de abajo para arriba, o de plano no te dejan entrar en alguna localidad y eso Sí, a mí me enfurece. Esa es una de las cosas que
que todavía van a permanecer aún en los mundos morontiales. ¿Verdad? Y esa es una de las cosas que tenemos que deshacernos, que es parte de nuestra naturaleza y que estamos tratando de ser antinatural. Me Pero refiero a que a sobrepasar eso del color de la piel, es, el es, sexo. Ajá. es cierto que tienen que desaparecer, o sea, por la selección de raza, pero sí hay selección por individuos, porque los mismos reveladores nos dicen que no pueden ir a tal mundo o no pueden entrar, pero que no les importa porque no lo entenderían. O sea, hay un, una división en en el reino espiritual sobre las aptitudes y los conceptos que cada orden tiene Ah, a su sí. cargo. Y Ujú. no se sienten mal por no ser aceptados en tal o cual esfera. Y creo que eso es bueno. Y bueno, de Pero, hecho, el pertenecer a a cierta raza te hace que funcione tu mente y tenga cierta receptividad de cierta manera. Y al mezclar nuestras razas, tratamos de traer lo mejor de cada uno, pero si hay lo peor de cada raza y se une lo peor de cada raza, es cuando sucede un retroceso. fíjense Y bien, hubo... aquí miren, yo soy roja, ¿Ah? roja. Ah. Soy roja. Bien, mi Bueno, carita. no me imagino haber nacido en una familia Sangik. Imagínate tus hijos cuando se exponen al sol, cada uno de diferente color. Wow. Yo me hubiera vuelto loca como madre o padre. Pero en aquel tiempo tenían la mente más abierta a ciertas cosas. Bueno, claro, era algo único, ¿verdad? Bueno, continuamos, que las primeras diferencias fueron por sangre, edad y sexo. Y el valor social dependía mucho de quién era tu familia, tu edad y si eras hombre o mujer. Sí. Si eres ser pariente del jefe, siempre da prestigio, ¿verdad? Automáticamente. Y todavía, la guerra y la esclavitud separaron aún más a las personas, pero al menos ya no se mataban. Cuando agarraban a alguien y era más útil, eso fue algo que era más elevado que simplemente matar. La riqueza comenzó a definir el valor social y tener tierras, dinero y esclavos hizo que algunos grupos se obtuvieran más poder y fueran más privilegiados. Y también se nacieron clases según profesiones y habilidades. Yo no sé si hemos hablado sobre los obreros especializados, por ejemplo, los que hacían los metales, esos empezaron a tener mucho poder porque era un secreto que se guardaba entre familia, pero eso no lo vimos. No lo hemos Eh, visto. lo que sí Premio. hemos visto eran los que se dedicaban como a los que tenían como la manera de predecir o siempre lo ven como un misterio, ¿verdad? Ellos siempre tenían un estatus para poder dar consejos. La religión también creó clases sociales, sacerdotes y líderes religiosos. Oráculos, Ajá, los oráculos, los sacerdotes, eh, siempre Los han sido profetas. respetados y han sido círculos separados de la sociedad, y dan una posición de autoridad especial a ciertas personas. El sistema de castas, eso ya lo hablamos, de color de piel. El peligro de castas rígidas, cuando clases sociales dejan de ser flexibles y una persona ya no puede mejorar su situación, la sociedad pierde creatividad e iniciativa. sí, Y el libro de Durante diferencia entre clases naturales y castas cerradas que bloquean el crecimiento humano. Eso debemos de poner atención. sí. Am, la religión puede ayudar a disminuir divisiones. Y eso nos lo dicen una y otra vez, que la verdadera religión, no la institucionalizada,
Ahora, de los derechos humanos, vimos que no vienen No son así naturales. originalmente por la naturaleza. Eso no Así es. garantiza tus derechos, ni seguridad, ni la vida. Pero la seguridad fue el primer gran derecho social. Antes de haber libertad o igualdad, las sociedades tuvieron que ofrecer protección, alimento y orden para poder convivir en grupo y eso tiene un buen sentido. Y estos derechos fueron creciendo junto con la civilización que se fue formando poco a poco, que fue relacionado con la propiedad, la familia, la educación, el trabajo, el comercio y la libertad religiosa, no impuesta. El texto muestra que los derechos evolucionan junto con las necesidades humanas. Y estos derechos cambian según la época. Lo que en esta época es horroroso, quizás en otra época anterior era lo más natural, como dejar a un bebé afuera en su primer día y si sobrevivía, pues estaba bien, ¿verdad? Era Ah, apto para la vida. durante la Edad Media casi no existían derechos individuales e impacta leer que en ciertos periodos históricos estas personas prácticamente pertenecían al Estado o a la Iglesia y los Sí. derechos eran vistos como favores otorgados por autoridades. Y lo hemos visto en algunos reyes, como el rey Luis, uno de los reyes Luises, que se sentía como un dios, pues, simplemente de haber nacido y él era el rey, ya. Durante la Edad Media casi a eso lo vimos, la igualdad absoluta no existe en la naturaleza, eso lo podemos ver. Siempre hay diferentes capacidades, diferentes, físicas, mentales y culturales. Y la verdad, la verdadera meta es una justicia y oportunidad y no uniformidad. O sea, todos podemos tener algo distinto y esto nos es otorgado por nuestra personalidad. Muy La bien, justicia. Así, ya con eso. muy bien. Muchas gracias, Erika. Y Na- pues ahora vamos a ver este capítulo, las leyes y los tribunales. Y es importante. Muchos ahora se continúan hasta ahora, otros evolucionaron positivamente y algunos desaparecieron. Sí. Lo único que me faltó decir es que cuando el sistema no responde y la gente ya no aguanta más y lo hemos visto, el linchamiento aparece. Y esa es la Hasta gente ahora muy hay organizada. linchamiento. Sí, y la gente vuelve a la justicia por mano propia, mostrando que no tenemos La ley de un la sistema turba. perfecto. Y Pues tratamos de podemos, evitar eso, ¿verdad? Pero esperemos no llegar a eso otra vez. Este, Esperemos que esta generación no lo vea, pero vamos a volver. O Mm, sea, es un ciclo. Pasa todas las etapas del ciclo y vuelven a repetirse. Cada vez va desapareciendo algún defecto o algún concepto errado del ciclo. Así es como podremos, es prueba y error hasta llegar a la luz y la vida. así Eh, es. como decía, no me acuerdo quién, pero decía que la vida es una lección y tú vas aprendiendo una cosa diariamente, tienes que pasar esa lección hoy y no la pasas hasta que la pasas, viene la siguiente lección. Entonces, esto es como a nivel humanidad, así es como nos vamos educando, así es como aprendemos a convivir, a hacer, a aceptar, a empatizar. No es urantiano este concepto, pero es humano. Sí, estamos, el hombre es el único que se tropieza, no dos veces con la misma piedra, sino muchas hasta que se acostumbra que tiene que ver antes y luego brincar la piedra. Bueno, ¿quién va a leer hoy primero
Ahora entró primero Ana, creo. Ana, luego Eduardo, luego Ángel, Erika Sí. y una servidora. Ok. Si Ana, quieres. Ajá. entonces todo el capítulo. Si vemos algo muy, muy importante, alzan la mano y paramos tantito. Ok. Ana, Ana, creo que ya la dormimos con tanta cháchara. No, no, No. Irma, estoy acá. Es Es que broma, perdón. estaba en pleno break. Oh, Bueno, ujú. Las leyes y los tribunales. Resulta tan difícil hacer distinciones claras entre las costumbres establecidas y las leyes, como lo es precisar en qué momento, al amanecer, la noche es sucedida por el día. Las costumbres son leyes y reglamentos policiales en ciernes. Si llevan mucho tiempo en vigor, las costumbres indefinidas tienden a cristalizarse en leyes precisas, reglamentos concretos y convenciones sociales bien definidas. La ley en un principio es siempre negativa y prohibitiva. En las civilizaciones progresivas se va volviendo cada vez más positiva y directiva. La sociedad primitiva funcionó de manera negativa, otorgaba al individuo el derecho de vivir imponiendo a todos los demás el mandamiento, no matarás. Todo otorgamiento de derechos o libertades al individuo implica la reducción de las libertades de todos los demás, y ello se realiza por el tabú, la ley primitiva. Todo el concepto del tabú es inherente negativo, pues la sociedad primitiva fue del todo negativa en su organización y administración primitiva de la justicia consistía en la aplicación de los tabúes, pero originalmente estas leyes se aplicaron únicamente a los miembros de la tribu, tal como lo ejemplifican los hebreos de los últimos días, quienes tenían distinto código de ética para tratar con los gentiles. quiero El hacer juramento se origina... Adelante. un break tantito para decir algo. Esta ley negativa se refiere al hecho de negar las cosas. No harás esto, no harás lo otro, no te pararás allá, no brincarás aquí. O sea, ese es lo negativo y lo Como los, prohibitivo. como los Era, Como mandamientos. los mandamientos. sí, era negar y prohibir. No quiere decir que era algo que no debíamos haber aprendido, porque esta palabra negativo tiene varias Connotaciones. sí, connotaciones exactamente. Entonces, se refiere a que al decir la ley era, no hagas esto, no debes hacer lo otro, no te pones acá, no me hables de ese lado, no te formes antes que el zapato azul, cosas así. Vamos a seguir. Perdón, Ana, adelante. Ok. El juramento se originó en los tiempos de Dalmatia para hacer más veraces los testimonios. Estos juramentos consistían en pronunciar una maldición sobre sí mismo. Antiguamente, ningún individuo quería atestiguar en contra de su grupo nativo. ¿Continúa? Sí, La delincuencia constituía un asalto a las costumbres tribales. El pecado fue la transgresión de aquellos tabúes que disfrutaban de la sanción de los fantasmas, y existió durante mucho tiempo confusión por no haber segregado la delincuencia y el pecado. El interés propio estableció el tabú contra el asesinato. La sociedad lo sancionó como costumbre tradicional, mientras la religión consagró la costumbre a la fuerza de la ley moral. Y así, los tres conspiraron para hacer la vida humana más segura y sagrada. No podía haberse mantenido unida la sociedad durante estos tiempos primitivos si los derechos no hubieran tenido la sanción de la religión. La superstición fue la fuerza policial, moral y social de las prolongaciones edades evolucionarias.
Todos los antiguos afirmaban que los dioses les habían dado sus leyes antiguas, los tabúes a sus antepasados. Adelante, Continu- continúo. ¿Sigo? Sí, La todo ley el, es una crónica. Ah, ya, todo el bueno. capítulo. Ok. La ley es una crónica codificada de la dilatada experiencia humana, la opinión pública cristalizada y legalizada. Las costumbres establecidas eran la materia prima de la experiencia acumulada, de la cual los cerebros que regían formulaban las leyes escritas. El juez antiguo no contó con leyes. Al fallar sencillamente decía, es costumbre. Ujú. La diferencia a los precedentes en los fallos judiciales representa el esfuerzo de los jueces para adaptar las leyes escritas a las condiciones cambiantes de la sociedad. Lo antedicho dispone una adaptación progresiva a las condiciones cambiantes de la sociedad, juntamente con el carácter imponente de la continuidad tradicional. Las disputas sobre la propiedad se manejaban de muchas maneras, por ejemplo, mediante la destrucción de la propiedad en disputa, mediante la fuerza. Los disputadores entablaban una lucha cuerpo a cuerpo, mediante el arbitraje, un tercero decidía, mediante la apelación a los ancianos, después a los tribunales. Los tribunales venían a ser encuentros pugilísticos regulados. Los jueces no eran más que árbitros, se encargaban de que la lucha se efectuara de acuerdo con los reglamentos aprobados. Al entablar combate con los tribunales, cada parte tenía que dejar una fianza con el juez a fin de pagar los costos y la multa, después de que uno hubiera sido vencido por el otro. Aún el poderío hizo el derecho. Después de las discusiones verbales, sustituyeron a los golpes físicos. Todo era el concepto de la justicia primitiva. Se basaba no tanto en ser justo, sino en despachar la disputa y así impedir el desorden público y la violencia privada. Pero el hombre primitivo no se resentía tanto de lo que actualmente se consideraría como una injusticia. Se daba por hecho de que los que tenían el poder se valdrían de él interesadamente. No obstante, se puede determinar la calidad de toda civilización con mucha exactitud, analizando la escrupulosidad y la equidad de sus tribunales y la integridad de sus jueces. Ese es el capítulo, Irma. No encuentro la manita, pero yo quería hacer un comentario. ¿Cómo, eh, cómo es que surgieron estas leyes? Es muy interesante. Antes porque decían, es que es costumbre. Ni Mm. siquiera la matanza al principio, como lo vimos, era, era un pecado. Hasta después. Pero estas costumbres con el tiempo se volvieron las normas o cristalizados. Es algo legal y lo podemos ver aquí. La ley siempre va a ser una crónica codificada de la tal experiencia humana. O sea que es importante nuestra experiencia y especialmente convivida en grupo para que tenga el valor eh, en común de todos. Y como Ujú. antes los primeros tribunales no era simplemente, no era, ap- no sé, tanto resolverlo de esa manera, sino resolver el conflicto para que no hubieran más disputas. Mm. O sea, yo creo que no había, vas a estar confinado o exiliado sino tenían que resolverlo de alguna manera. Y yo creo que esa experiencia al final nos han dado más reglas más definidas y A por golpes. países.
por lugares. O sea, Sí, es difícil. Eduardo, Oye, el comentario que quería hacer es que ya desde tiempos muy remotos se aceptaba que la gente que tenía el poder tenía la justicia a su favor, cosa que no ha cambiado en absoluto en el siglo oh, XXI. Es increíble. seguimos primitivos. Oye, ¿quién dijo que éramos civilizados? Bueno, pues, yo creo que pudiéramos estar peor, pero al menos nos damos cuenta, ¿verdad? Aunque no que aún hagamos esfuerzos. seguimos destruyendo la propiedad y consiguiendo la ley a golpes, pidiéndole a otro que interceda. O sea, este, no hemos encontrado el punto medio de hacer la justicia, de que llegar a un acuerdo. Es difícil pensar, porque no hay un derecho natural y los derechos no están eh, bien conceptualizados como para liberarte de estos problemas. Todavía nos falta mucho para ser una sociedad civilizada. Eh, en alguna parte leí que aquí en Urantia sí hay pueblos, y realmente son los del Países Bajos, que que viven muy cercanos a lo que es el estado de luz y vida, porque son, son honestos, son leales, tienen salud para todos, todos trabajan, todos van a la escuela. O sea, Singapur, por ejemplo. no sé, fíjate que nunca he leído de Singapur, cómo es su sociedad, De hecho, no pero sé si sepas que, por ejemplo, en Singapur hasta tirar un chicle al piso es algo muy mal visto y tienes castigo por oh, ello, claro. porque sí, o sea, sí, Exactamente. Para mí es muy mal visto masticar chicle. sí. Ajá, sí. No, Singapur tiene leyes muy estrictas y un orden, pero impresionante. Sí, maravilloso, increíble. No está a ¿Y qué nuestra tal altura, su no. sistema legal? Sí. Está Lo que pasa es que podridón, ¿no? Singapur tiene la ventaja de que es un país, es una ciudad-estado. Claro. Sí, De manera de que en ese sentido, pues hay una forma más eficiente de repartir los recursos y de controlar así que a la sociedad. Y en ese sentido, es una cosa que ahorita que estábamos leyendo, y bueno, también que le di una leída al capítulo 71, es una cosa que nos hace debatir mucho como seres humanos en cuanto a cuál es el verdadero sentido o el valor de la democracia como, como así que nuestra principal forma de elegir a nuestros gobernantes. ¿Perdón? Algo se coló por ahí una conversación. Sí, sí, por dejen acá. con Eduardo, no pasa nada. Sí. Ok, Ok. Está en familia, no, está en familia. no es no es para terminar mi punto, es de que, o sea, por ejemplo, se nos ha como que sacralizado mucho la idea de que la democracia es la mejor forma de gobierno que hemos encontrado hasta la fecha en Urantia. Y sin embargo, estos pequeños países que tienen la posibilidad de un control estatal férreo, pues han demostrado que, o sea, que cuando se tiene un control así importante de las clases gobernantes, pues tienen la posibilidad de establecer normas más, por llamarlo así, estrictas, entre comillas, porque lo que pasa es que nosotros los demócratas, entre comillas, como que nos hemos mal acostumbrado a que, ay, pues nosotros somos los que gobernamos y cualquier cosa que me quieran imponer voy a protestar y voy a hablar mal del gobierno porque son muy estrictos. Pero se ha demostrado que sociedades que tienen un control central muy firme, muy fuerte, e incluso lo estamos viendo también aquí en Latinoamérica, en El Salvador, tendemos a ser muy críticos con los que son así gobiernos fuertes y centralizados. Pero les digo nuevamente, el ejemplo que tenemos de Singapur, de un estado que progresa impresionantemente, que hace 50 años era una aldea de pescadores y ahora es una potencia mundial y con el mayor índice de desarrollo humano del mundo, uno dice,
pues guau, o sea, como que algo tenemos ahí los demócratas que no nos está funcionando tanto, pero era el comentario que quería Bueno, decir. vamos a seguir leyendo y aquí encontraremos la respuesta. Yo pienso que es porque tenemos el sentido de la falsa libertad, de lo que no tenemos que responder a nadie. Que nos dio Eso es peor, eso sería Lucifer. como como la revelación de Lucifer. Ujú. De eso, es La falsa inversión. libertad. Bueno, yo en lo personal creo que nos falta educación, la verdadera educación, eh, de, de recibir y pagar. O sea, recibir, hago mi pagaré y cuando estoy en posición, devuelvo al Estado y a la sociedad lo que recibí. Eso es algo que nos ayudaría como humanidad, en mi punto de vista. O sea, recibo mi educación y la pago en cuanto, no hasta que tenga yo 30 años, sino a los 15 años empezar a pagar, ayudando, enseñando y contribuyendo al Estado con mi trabajo. No sé cómo sería, pero creo que es, es forma de que nos eduquen o que eduquemos a los más jóvenes. De Algo hecho, que admiro de la sociedad asiática es cómo educan a de- sus niños, ¿saben? Cocinar, alzar su ropa, asearse, cuidar a un enfermo. Es algo de veras que es de admirar. Adelante, Gabriel. más que nada comentar que me recordaste lo del gobierno del planeta, de un planeta vecino, en el cual esa nación superior desarrollada recibe a estudiantes, embajadores y de los pueblos menos favorecidos para prepararlos y para hacer avanzar esas civilizaciones poco avanzadas en aquel Y a mundo, mí ¿no? eso que estás diciendo me recuerda el sistema que querían implementar Adán y Eva aquí en Urantia. Vamos a continuar. Sí, adelante, adelante, adelante. Eduardo, pues está de visita, yo creo que puede tener algún Ahí estoy. Sí, ahora sí. Tengo que leer el capítulo 12, sí, 12 completo. La completo. repartición, sí, la repartición de la autoridad civil. La gran lucha en la evolución del gobierno se ha relacionado con la concentración del poder. Los administradores del universo sabían por experiencia propia que se regulan mejor los pueblos evolutivos en los mundos habitados mediante el tipo representativo de gobierno civil, cuando se mantiene el debido equilibrio de poder entre las ramas ejecutiva, legislativa y judicial bien coordinadas. Si bien la autoridad primitiva se basó en la fuerza, bueno, y ahora también, el poder físico y el gobierno ideal es el sistema representativo en el cual el liderazgo se basa en la capacidad. Pero en los días de la barbarie había enteramente demasiada guerra para hacer que el gobierno representativo funcionara en forma efectiva. En la prolongada lucha entre la división de la autoridad y la unidad del mando, ganó el dictador. Los poderes primitivos y difusos de los primeros consejos de ancianos se concentraron gradualmente en la persona de un monarca absoluto. Después del advenimiento de los verdaderos reyes, los grupos de ancianos persistieron a manera de órganos de asesoría cuasi legislativos y judiciales, y más adelante aparecieron por primera vez los órganos legislativos de carácter coordinado. Y a la larga se establecieron los tribunales supremos de justicia independientemente de la legislatura. El rey era el ejecutor de las costumbres establecidas. La ley original o no escrita luego hizo cumplir las promulgaciones legislativas, la cristalización de la opinión pública.
Aunque surgió paulatinamente, constituyó un gran adelanto social el desarrollo de la Asamblea Popular como expresión de la opinión pública. Los primeros reyes se encontraron sobremanera restringidos por las costumbres establecidas por la tradición o por la opinión pública. En tiempos recientes, algunas naciones de Urantia han integrado estas costumbres en su carta de gobierno. Los mortales de Urantia tienen derecho a la libertad. Deben crear sus sistemas de gobierno, deben adoptar sus constituciones u otras cartas constitutivas de autoridad civil y procedimientos administrativos. Habiendo cumplido con lo anterior, deben seleccionar semejantes más competentes y dignos como ejecutivos supremos. Como representantes de la rama legislativa, deben elegirse únicamente a los que son intelectual y moralmente aptos para desempeñar estas sagradas responsabilidades. Para jueces de sus tribunales supremos y superiores no se debe escoger sino los que están dotados de las aptitudes naturales y a quienes han llegado a ser sabios mediante una experiencia pletórica. Para que los hombres conserven su libertad, después de haber elegido su carta constitutiva de la libertad, han de disponer su interpretación prudencial, inteligente y denodada a fin de que se impida, 1. La usurpación injustificada del poder por la rama ejecutiva o bien la legislativa. 2. Las maquinaciones de agitadores ignorantes y supersticiosos. 3. El retraso del progreso científico. 4. El estancamiento del dominio de la mediocridad. 5. El dominio por minorías viciosas. 6. El control por ambiciosos y astutos aspirantes a dictadores. 7. La desastrosa perturbación de los pánicos. 8. La explotación por los inescrupulosos. 9. La esclavitud tributaria de la ciudadanía por el Estado. 10. La falta de justicia social y económica. 11. La unión de la Iglesia y el Estado. 12. La pérdida de la libertad personal. Estos son los objetivos afines y fines de los tribunales constitucionales que actúan como gobernadores sobre los motores del gobierno representativo en un mundo evolutivo. La lucha de la humanidad por perfeccionar el gobierno durante está relacionada con el perfeccionamiento de los canales de la administración, con la adaptación de estos a las necesidades corrientes que perennemente van cambiando, con el mejoramiento de la distribución del poder dentro del gobierno y finalmente con la selección de dirigentes administrativos que sean en verdad sabios. Aunque exista una forma divina e ideal de gobierno, esta no se puede revelar, sino que debe ser descubierta lenta y laboriosamente por los hombres y mujeres de cada planeta a través de los universos del tiempo y el espacio. Presentado por un Melquisedec de Nevadón. Oh, muchas gracias. Qué bonita lectura. Impresionante, sí. Sí, Este está último párrafo, grandioso. maravilloso. De hecho, este último párrafo nos deja la idea de que no necesariamente vamos por el camino incorrecto, sino que todavía nos falta bastante para llegar a ese punto en el que estamos en camino de descubrir por nuestra cuenta esa forma divina e ideal de gobierno. Claro, Sí. Que nos es faltan miles de años. el sistema de prueba y error. Sí, Ahorita sí, sí. estamos bajo las minorías negativas, viciosas. Sí, sí. De hecho, ahorita les voy a compartir en un momento las bases del éxito de Singapur ahí por el chat de WhatsApp para que se den una idea de la impresionante forma en la que
el control de un gobierno eficiente puede llevarnos a esos grados de desarrollo, haciendo a un lado de la idea de que, uy, la democracia, todos tenemos que opinar, todos tenemos que protestar, o sea, como que es lo que nos ha No, no, detenido, no, ¿no? Un tiene que ser poquito. gente especializada Así como es. lo dice aquí, con conocimiento, con que tenga su, yo Sí, creo de hecho, que su sí, mente ajá, trabaje para sí. eso. Así es. De hecho, lo que les iba a comentar, en Singapur se ha trabajado mucho en la meritocracia, que las personas que estén en la burocracia estén continuamente entrenándose, estén continuamente capacitándose para que los que estén ahí sean los que realmente tienen la capacidad y las habilidades para administrar el gobierno público. O sea, sí, sí, tenemos mucho que trabajar todavía en eso. Claro. Así es, Mira, una de adelante. las cosas que me sorprendió de Singapur es que realmente existe un castigo eficaz para Sí, ciertos delitos que en otras partes pasan desapercibidos, o sea, no, después sí, se arreglan, va a la cárcel, no va a la cárcel, paga una fianza, sí. no la paga. Allá se cumple. O sea, desde este Hay punto de vista, pena de muerte al narcotráfico y se puede, por ejemplo, acá, uy, derechos humanos se pondría de puntas, pero allá, por ejemplo, si cometes un delito menor, está permitido el azote público. Un policía te puede azotar ahí delante de la gente para que aprendas la lección. Sí, sí, sí. Claro, Sí, sí, bueno, está sí, así bien. es. Sí, sí, sí. Así es. Eso claro, ha existido en muchas sociedades antiguamente, pero la delicadeza del- de de las generaciones ha hecho que la ley se deprima y eso es muy malo. O Sí, así sea, es. es Los derechos como, humanos famosos. ayer estaba leyendo en Facebook un comentario así que dice que esta generación de Gen Z es la única y en mucho, o sea, que es menos inteligente e intelectual que la generación anterior, porque están demasiado protegidos, eh, viviendo con algo de la tecnología. Digo, pues pobres, porque ellos son los que sufren. Nosotros que ya pasamos esa etapa, no sufrimos. Sí. Son, claro. Oye, la dependencia de la tecnología en este momento está provocando problemas. Yo les quería contar que, bueno, acá en Chile se usa el respeto de los cruces de peatones, los famosos pasos de cebra. Entonces, cuando se implementaron fue como un golpe que había que tener mucho cuidado en respetar el paso de cebra. Me recuerdo en más que habían países extranjeros que estaban de visita en Chile y para ellos era insólito que había que parar porque un peatón quería cruzar la calle. Estaban acostumbrados a tirar el vehículo contra todo. Bueno, eso lo fueron aprendiendo y acá se respeta mucho. Y quiero contar una anécdota que me pasó a mí. ¿Qué haces tú si estás frente a un paso cebra y pasa una jovencita mirando su celular a un paso lento, como si estuviera chateando o comunicándose con alguien, mientras yo tengo que esperar que termine de cruzar la calle? Bueno, no, es le un tocas abuso. el claxon. No, no, estás loco, no, no puedo. Entonces, un amigo le conté que me pasó eso, me dijo, mira, lo que pasa es que la nueva generación está tan colgada del celular que tiene que usar el Waze para poder atravesar al otro lado o si no se pierden. Sí, sí, sí. O encontré increíble, pero bueno. Son todos los excesos del péndulo que va para allá, que va para acá. Y es parte de la educación que necesitamos para Claro, gobernarnos. claro. O sea, aprender cómo, o sea, respetar al prójimo es parte de eso. Porque si yo voy con el celular o la muchachita va con el celular, no está respetando al que trae el carro, a los que vienen detrás, Claro. el tiempo del semáforo, o sea, es educación más que nada, Claro. ¿no? Bueno, y esto estoy de acuerdo con que la última generación parece que está tan compenetrada con la tecnología que de repente no piensan.
Sí, es difícil. Mm. Ya terminamos, ¿verdad? Este documento. ¿Nos vas a poner el otro, Erika? Ana Sí, María, ¿qué es lo que quieres comentar? Abre tu micrófono. Eh, comentar un poquito, ¿no? Respecto a lo que estaban hablando. Por ejemplo, en los países menos desarrollados, subdesarrollados, utilizan lo que es la política y la democracia para dominar a los más débiles, ¿no? Eh, es eso lo que se ve. Por ejemplo, acá en Bolivia utilizan mucho la política y mucho la democracia para poder dominar a los más débiles o para poder inculcar leyes acorde y a beneficio de las personas que tienen más potestad y más alta Estatus. forma de, o sea, que tienen una forma de pensar diferente. Ajá, exacto. Ujú. Sí. sí, por eso necesitamos buenas leyes para que se protejan el derecho y la libertad de las Claro. personas, de las Y Oye, es personas. pero interesante, perdón, es interesante porque si se ponen a leer algunos de nuestros códigos civiles, las constituciones de cada país, uno diría, oye, son leyes perfectas. O sea, si las obedeciéramos, viviríamos en un estado de derecho pleno y prosperarían nuestras sociedades. Yo creo que a lo mejor a veces me da la impresión de que no es tanto que se termine sobre regulando lo que ya está regulado, sino que tanto como ciudadanos como gobernantes acatemos acatemos lo que ya hemos gastado tanto en nuestros sistemas parlamentarios para que hagamos eficientes, porque suena hasta bonito cuando dice, en México no habrá esclavos, en México nos debemos respeto, o sea, suena bonito y uno dice, ay, estoy de acuerdo. El problema y todo se atora a la hora tanto de aplicarlo como ciudadanos como de hacerlo valer de parte de los gobernantes, ¿no les claro, Sí, parece? sí, como decimos, del dicho al hecho hay mucho Así trecho. es. claro. Oye, pero yo creo que O en la forma de interpretar, mm, ¿no? La ley, mm, porque hay no, algunos que ya la quieren interpretar de una forma, o sea, claro. no sé si les encamina por Sí. el... Oye, lo que dice Ángel, estoy totalmente de acuerdo. O sea, hay tantas leyes, tantas leyes, tantas leyes. Piense que cuando la evolución de la sociedad llegue más adelante, ni siquiera va a existir un gobierno, va a existir un autogobierno y la gente va a hacer lo que debe hacer, no porque esté escrito ni porque lo van a meter a la cárcel, sino porque tienen moralmente, espiritualmente, un desarrollo que les permite respetar a sus semejantes, respetar a los demás, la ley de oro del Maestro Jesús, etcétera. Yo creo que nos estamos llenando de leyes y cada ley, después que se inventa la forma de eludirla. Hay un impuesto que pagar y se encuentra la manera de no pagarlo. Entonces, todo ese tipo de cosas son, digamos, un subdesarrollo espiritual y moral, que es la que nos tiene amarrados a miles de leyes que ya ni Ujú. siquiera los abogados las conocen porque las cambian a cada rato. Sí, Es sí, como hacer un juego de niños, ir jugando el juego e ir cambiando las reglas como vas y para tu favor, o el Claro, favor Exacto. del que va al mando, como diciendo, no, 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 ahora es una nueva regla. claro, Ahora, ahora son tres pasos en vez de dos. O tú te sales. Ya. Y así parece que estamos jugando en este país donde estoy ahora. Hay reglas y siempre han funcionado y tienen una buena calidad de jueces y todo, pero ahora siempre encuentran la manera de ir alrededor de la regla y a pesar de que exact- todos podemos ver, es obvio lo que está pasando, se salen con la suya sin nada de consecuencias. Y exactamente, es terrible porque los que tienen el poder y tienen el dinero de encontrar a los abogados, lo que pueden exacto, encontrar eso, se les salen con la suya sin reprimenda, mientras los otros que ni, ni tienen algo tan consecuente pasan su vida más en horror o en confinado o injustamente eh, sancionado. claro.
Aquí en México pasó algo. Hace poco hubo una votación para escoger a los jueces y a los magistrados y a los directores de colegiados y esto. Y se hizo, el pueblo votó por los jueces, por unos jueces, por unos licenciados, estudiantes, muchos, que no tienen experiencia, que no conocemos, que el pueblo no tiene experiencia en la ejecución de las leyes. Muchos mexicanos no conocen ni sus derechos. Entonces, yo desde que supe eso dije, esto está mal. Bueno, a la vuelta de un año es una cosa de que casi la mitad de elegidos en esa votación ya renunciaron y están viendo quién va a seguir esta, esta, o sea, estos cargos. Hay buenos elementos, sí, en entre los licenciados, estudiantes egresados de cierta generación atrás, pero es una cosa que tenemos que tener en cuenta. No, no es el pueblo el que tiene este, que dar las leyes a seguir. Eso es un problema grande. Sí, es como dice Gabriel, la meritocracia es muy importante y el gobierno representativo también, pero este gobierno representativo no representa a uno por uno individualmente, sino es un grupo con ciertas necesidades y tenemos que ser conscientes de eso. No porque a mí no me acomode esto o lo otro, voy a empecinarme. No, es que yo quiero que la ley sea así. No, no es para darme gusto, pero ahora parece que así deberíamos de hacerlo. Y es algo muy preocupante que tengamos que dejarnos llevar por este sistema de esa forma. Yo no que, o sea, la verdad yo no sé por qué se les ocurrió que el pueblo tenía que votar por los jueces. De hecho, perdón, no, es una pequeña acotación. Me acuerdo que incluso respecto a esto que comentas, Irma, la presidenta presumía, o sea, imagínate, presumía Sí, que México era tan democrático que era el primer país del mundo en que se elegía al poder legislativo a través del voto directo. Entonces yo me ponía a pensar, oye, pero si es que ningún país del mundo lo ha hecho, es porque hemos llegado a un consenso en que el poder judicial no debe ser votado directamente. Pero esto lo vimos aquí en México como un gran logro civilizatorio, cuando la experiencia nos ha demostrado que los jueces no deben de ser votados por camarillas, porque al final de cuentas, una de las cosas que también caracteriza mucho a nuestras democracias latinoamericanas es de que las grandes mayorías que son fácilmente manipulables son las que toman las decisiones. Entonces, como aquí en México hay mucha gente que tiene el miedo de que si Morena pierde, les quiten sus apoyos, etcétera, oh sí, no se enteraron de que del famoso acordeón en el cual muchos de los promotores de Morena llevaban a las casas acordeones así que de papel en los que decían, mira, tienes que votar por este, por este y por este. ¿Y qué pasó? Que muy poca gente fue a votar a estos comicios por los jueces y la mayoría de los muy pocos que fueron a votar eran precisamente gente que habían sido aleccionadas aleccionados. por esta gente, por los promotores de Morena, que son incluso asalariados del gobierno, que pagamos con nuestros impuestos, que les han puesto como los siervos de la nación, algo así, pero que en Sí, realidad, más que funcionarios públicos, han demostrado ser gente realmente del servidora partido de de la Morena. nación. Sí, así es. En fin, pero bueno, esa es un poco de la acotación de lo que estaba comentando Irma. Gracias, Gabriel. Sí, sí, sí. Es un problema de verdad que sucedan estas cosas. Yo no soy, a mí me llegan aquí ay, que fulano lo conoce. No, no quiero conocerlo. Cuando oiga yo y lea acerca de lo que está haciendo, está bien.
Pero que me traigan aquí papelitos para que yo sepa quiénes no. Eso solo es proselitismo. Yo quiero ver las acciones de la gente. Conozco algunas personas que sí trabajan para el Estado y no tienen nada que ver con, o sea, no tienen un hueso, no son diputados, no son senadores, son personas interesadas en el bienestar del pueblo. Hay muchos empresarios que ayudan y, les ofrecen un hueso y dicen, no, yo ayudo por la necesidad de la gente, por mis trabajadores, porque tienen trabajadores en sus empresas, sus hoteles, y saben la necesidad del pueblo. Pero Claro. Oye, perdón, a mí me parece que la parte moral y espiritual es la culpable de todo este subdesarrollo. Piensa tú que es lamentable ver que gente que tiene muchísimo dinero, comete infracción para conseguir más dinero y no sé para qué lo quiere. O sea, él puede vivir en una casa, tener una casa en la playa, tener una casa en la nieve, pero no puede habitar todas las casas al mismo tiempo. Puede tener 4 autos, pero puede manejar uno. Entonces, ¿para qué exponer su vida personal, su prestigio, para conseguir más dinero que no tiene ni siquiera cómo utilizarlo? Es una Eduardo, vergüenza. ¿Mm? Eduardo, se han hecho estudios al respecto muy interesantes en los cuales incluso hay una cifra, ahorita no la tengo en la mano, a la mano, pero no recuerdo si son algo así como 10,000, 15,000 dólares mensuales. Bueno, el chiste es de que se ha demostrado que hay una cantidad de dinero en la cual ya más allá de ese dinero, ya no contribuye ni aumenta en ninguna manera tu percepción de la felicidad. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas que alcanzan este logro material importante, o sea, se ha demostrado que el seguir acumulando ya no lo hacen por una cuestión de asegurar su futuro, etcétera, riqueza generacional, sino que ya es una cuestión de acumulación de poder. Es como una droga. Yo creo que el dinero es una droga a la cual Es poder, les es cuesta poder. salirse de ahí. Sí, joder, Sí, eso es lo terrible, sí. lamentable. Así es, así es. Como los políticos que ya tienen generaciones y generaciones rodando sus ciclos de diputado, senador, luego gobernador. O sea, ya no lo hacen por dinero porque ya están podridísimos en dinero. Ya es precisamente la adquisición de poder, el de vengarse como un ser ejemplar, como un ser casi divino que tiene el poder. Sí, Mm. sí, sí. Pero en fin, es increíble eso. Seguimos adelante. Bueno, hola, Sí, hola. ajá, Sí, aquí sí, estaba escuchando todo lo que dicen y yo, por ejemplo, también estuve mucho tiempo en México y la verdad es que mi falta de educación en envolverme en cualquier cosa de política, ya no hacía uno caso, porque sabe uno o dice, mi voto no va a contar. Y la mayoría nos hacen pensar que no es importante, pero es muy importante y no lo supe hasta que dejé el país, desafortunadamente. Y bueno, llegué aquí ni siquiera en Alemania me envolví tanto hasta que llegué aquí y vi cómo era un, una comercialización y un movimiento tan fuerte que es imposible no envolverte. Eh, Me tocó una vez estar de voluntaria cuando era para ser el presidente Barack Obama y me gustó mucho ver desde abajo cómo empiezan a envolver a las personas, cuántas pláticas hay y todo. Pero luego se me hizo muy impresionante después las pocas cosas que tienes que tener como mínimo requerimiento para hacer una de esas funciones de líderes o de presidente.
simplemente era la edad y nacer aquí y cualquier otra cosa. Pero se le requiere más a un trabajador y a un estudiante para poder hacer cualquier función en una posición que una persona importante. Te Claro. checan todo, todo, te hacen un historial de criminal o corren todo tu historial de trabajo, checan a todos tus amistades, si eres una persona buena o productiva, pero a los otros, Mm. Sí. porque es un Oye, amigo. oye, sí. Oye, yo conozco un joven que está estudiando ciencias políticas y económicas, historia y qué sé yo. Y le dije, oye, ¿qué estáis postulando para presidente de Estados Unidos? No, pues me dijo, para presidente no se necesita estudiar nada de lo que estoy estudiando yo. No, Es cierto, eso es impresionante, ¿verdad? buenas palancas. Sí. Del dinero. Ay, qué Sí. terrible. Tiene más posibilidades de llegar a altos vuelos políticos. Una persona con buenas relaciones Claro, familiares, claro, claro. de estar bien contactado con, que una persona que se estudió y se esmeró y es un gran filósofo, un idealista, una persona que lucha por el bien común. O sea, no está Sí, preparada nuestra sociedad para abrir paso para a las mejores personas, Quizás sino más tristemente adelante. llegan más arriba precisamente los que tienen más capacidad de persuadir, de poner tropiezos a sus enemigos, o sea, de los mentir más más. merolicos. Así es, tristemente. Por eso tenemos las sociedades que tenemos. Qué Les acabo de terrible. compartir la forma del control de gobierno de Singapur para que le den una leidita al ratito y Claro, van a ver muy cosas muy Sí, interesantes. gracias, Gracias ya por los vi allá compartir. en Sí, el sí. chat. A ver, te lo ¿Quién, agradecemos. quién sigue la lectura? gracias. Gabriel, ¿ya leíste? No, todavía no. No, todavía no. Bueno, pero aquí veo que el documento cero es muy cortito. ¿Te sigues al Sí, uno, por favor? De sí. acuerdo. Bien. El desarrollo del Estado. El Estado es una evolución beneficiosa de la civilización. Representa la ganancia neta de la sociedad tras los estragos y sufrimientos de la guerra. Incluso la habilidad del estadista no es sino la acumulación de técnicas para ajustar la enconada contienda de fuerza entre las tribus y naciones en conflicto. El Estado moderno es la institución que sobrevivió a la prolongada lucha por el poder del grupo. El poder superior, a la larga, prevaleció y produjo una obra de hecho, el Estado, juntamente con el mito moral de la obligación absoluta del ciudadano de vivir y morir por el Estado. Mas el Estado no es de génesis divina, ni siquiera fue producido por la acción humana volitivamente inteligente. Es una institución puramente evolucionaria y tuvo un origen totalmente automático. 1. La etapa embrionaria del Estado. El Estado es una organización reguladora social territorial y el Estado más fuerte, más eficaz y más duradero consta de una sola nación cuya gente tiene en común una lengua, costumbre e instituciones. Los primeros estados fueron pequeños y surgieron todos como resultado de la conquista. No se originaron por asociaciones voluntarias. Gran parte fueron fundados por conquistadores nómadas, los cuales acometían a los pastores pacíficos o labriegos establecidos para dominarlos y esclavizarlos. Dichos estados, resultantes de la conquista, fueron forzosamente estratificados. Las clases resultaron inevitables y las luchas de clases sociales no han dejado de ser selectivas. Las tribus septentrionales de los hombres rojos americanos nunca alcanzaron la verdadera condición de Estado. Nunca progresaron más allá de una confederación poco unida de tribus, una forma muy primitiva del Estado. Se aproximó más a esta condición la Federación Iroquesa, pero este grupo de 6 naciones nunca llegó a funcionar a manera de Estado y no logró sobrevivir debido a la ausencia de ciertos elementos esenciales para la vida nacional moderna, tales como 1. Adquisición y herencia de la propiedad privada. 2. Existencia de ciudades, así como también de la agricultura y la industria. 3. Animales domésticos útiles. 4. Organización familiar práctica. Estos hombres rojos se aferraban a la familia materna y la herencia del sobrino. 5. Un territorio definido. 6. Una cabeza ejecutiva fuerte.
7. Esclavización de los cautivos. Los adoptaban o los mataban en masa. 8. Conquistas decisivas. Los hombres rojos eran demasiado democráticos. Tuvieron un buen gobierno, pero fracasó. Ulteriormente habrían desarrollado un estado si no se hubieran topado prematuramente con la civilización más avanzada del hombre blanco, que practicaba los métodos gubernamentales de los griegos y romanos. ¿Qué eran estos? Bueno, el éxito del Estado romano se basaba en, 1, la familia paterna; 2, la agricultura y la domesticación de los animales; 3, la concentración de la población, las ciudades; 4, la propiedad y la tierra privada; 5, la esclavitud, las clases de ciudadanía; 6, la conquista y reorganización de los pueblos débiles y atrasados; 7, un territorio definido con carreteras; 8, gobernantes personales y fuertes. La gran flaqueza de la civilización romana y un factor a contribuir a la caída final del imperio fue la disposición presuntamente liberal y avanzada de emancipar a los jóvenes de 21 años de edad y liberar incondicionalmente a las jóvenes para que éstas pudieran casarse con el hombre que quisieran o bien irse al exterior y darse a la vida inmoral. El perjuicio a la sociedad no consistió en estas reformas mismas, sino más bien en la forma amplia y repentina en que se adoptaron. El fracaso de Roma demuestra lo que puede esperarse cuando un Estado es sometido a expansión excesivamente rápida conjuntamente con la degeneración interna. Lo que hizo posible el Estado embriónico fue que los lazos consanguíneos menguaron en favor de los territoriales, y la conquista solía cimentar estas federaciones tribales firmemente. Si bien una soberanía que trasciende a todas las luchas y desavenencias menores de los grupos es la principal característica del verdadero Estado, muchas clases y castas aún perduran en las organizaciones estatales posteriores como restos de los clanes y tribus del pasado. Los últimos y mayores estados sostuvieron una prolongada y encarnizada lucha con estos grupos de clanes consanguíneos más pequeños, resultando ser el gobierno tribal una valiosa transición de la autoridad familiar a la estatal. Posteriormente surgieron muchos clanes de los gremios y otras asociaciones industriales. El fracaso de la integración estatal resulta en la reversión a las condiciones de las técnicas gubernamentales anteriores al Estado, tal como el feudalismo del medioevo europeo. Durante estas edades del oscurantismo, se vino abajo el Estado territorial y hubo una reversión a los grupos pequeños de los castillos, la reaparición de las etapas evolutivas del clan y la tribu. Aún ahora existen en Asia y África semiestados de esta índole, mas no todos contribuyen reversiones evolucionarias. Mas no todos constituyen reversiones evolucionarias. Gran parte son los núcleos de los estados del futuro en su etapa embrionaria. Adelante. Muchas gracias, Ángel. Ahí vimos Una cosas opuestas. Sí, sí, sí. Nomás una Vimos, pequeña, perdón, puedo hacer nomás una pequeña, un claro, pequeño claro. observación de esto que acabo de leer. Se me hace interesante, que tengamos en mente estas características de cómo se ve este desarrollo, porque a veces las perdemos de vista y con todo el respeto, habíamos estado viendo, bueno, discutiendo en la anterior sesión que se decía, por ejemplo, que cómo es posible que en 2000 años que conocemos la civilización romana y la civilización griega, hubiera habido civilizaciones como las mexicas, por ejemplo, la maya, que practicaban todavía el sacrificio en el siglo XVI, XV, así, cosas así. Y hay que tener en cuenta de que la evolución de la sociedad humana no ha sido en línea recta. Eso por un lado. Y por otra, no todas han estado expuestas a la misma intercambio de ideas como lo fueron las civilizaciones europea y asiática y africana, que estuvieron siempre en continuo contacto. Y por eso se entiende de que hasta el siglo XV había sacrificios en América, por ejemplo. Y también esto en el contexto de lo que nos acaba de decir esta lectura, de que todavía en la Edad Media, o sea, estamos hablando del siglo XV, XIV, se vino una tremenda decadencia de lo que se había aprendido de los griegos y de los romanos,
para llegar al feudalismo que prevalecía en la Edad Media. O sea que la evolución no ha sido en línea recta, no ha sido de que ay, hace 2000 años ya éramos civilizados y ahora deberíamos estar el doble de civilizados, no. Ha habido detenciones, ha habido pausas, ha habido temas que no nos han permitido avanzar de una manera continua. Sí, sí, sí. Diría el maya, es un bactún. Son oleadas, suben y bajan. Venimos, Sí, hacemos lo bueno y regresamos a lo malo. así es, nos revertimos. Fíjate que es una cosa que aún hay sacrificios, ya no como aquellos sangrientos que los ponían públicamente sobre la pirámide o los que hacían en el Medio Oriente sacrificar al hijo o no sé. Todavía se hacen sacrificios humanos bajo el agua, pero se hacen. Sí, Todavía sí. hay, los sacrifican como, pues porque necesitan un órgano, lo más rápido es ilegal, órale, consíguete un corazón, 2 riñones y X. Y eso es un sacrificio. Sí es. Sacrificas una vida para obtener un beneficio. Y todavía existe. Y es triste. O sea, no hay una enseñanza de donación todavía que sea aceptada y generalizada, que yo a los 15, a los 18 años pueda decir, bueno, si yo muero joven, quiero que mi corazón, mi pulmón, mi córnea, la piel, los riñones, o sea, tenemos 14 partes que podemos donar cada persona. Se acabaría mucha necesidad que existe en el mundo, pero no la tenemos, Pero no perdón, tenemos. en Chile tenemos un sistema en que tú autorizas que tus órganos sean utilizados después de tu muerte. Es un Así, formulario que tú lo llenas, yo quiero o yo no quiero, y traes voluntariamente. una, una seña contigo todo el tiempo. Aquí existe también, y existe en muchos países, pero no es parte de la cultura. Lo hace uno por un altruismo, porque el Estado te da la opción, o el estado de salud te da la opción, y tú por beneficiar a otro, por saber que pues el cuerpo muerto ya no sirve, y si le puede servir a alguien más, pues qué bien, ¿no? Pero no tenemos esa cultura arraigada, no la aprendemos desde niños como debería de ser. Oye, si me muero, pues dale esto a fulano. Es más, todavía mucha gente en los países latinos tienen miedo de tocar al muerto. Si alguien se muere y tienes miedo en la familia, ¿quién lo va a arreglar? Por eso casi siempre son aquí en México las ancianas o mandan traer a alguien para que arregle al muerto, para que lo cambie, para que lo arregle, para que lo maquille, para que se vea bien en su caja. No sé, pero es un tabú tocar un muerto. Y la verdad es que el cuerpo muerto no ocurre nada. Si crees que te puede contagiar algo, te pones un tapabocas, usas guantes y lo arreglas. Pero no se toca por tabú. ¿Cómo voy a agarrar un muerto? O sea, y es parte de la falta de educación que tenemos en los pueblos americanos. Antes lo hacían así como, pues ya se murió, lo hacían a un lado del camino, ahora ya no. En América no, porque pues aquí todo lo que tenga ojitos y se mueva es comestible y los humanos tenemos ojitos. Entonces los aztecas decían, bueno, pues ahora hay que comer ese pozole y lleva carne humana, es la más sabrosa. Si no, que le pregunten a los de los apeninos. Es terrible y es malo, pero sí, la carne humana es sabrosa. Y ellos en su No, momento lo reconocieron. Los del el avión que hubo, No, del canibalismo que hubo del canibalismo, para exacto. sobrevivir. Pero es necesidad.
uno lo hacía por cultura, ellos lo hicieron por necesidad y con vergüenza no reconocían que, o sea, no querían reconocer que les gustó, aparte de tener que comerse al muerto, que les gustó la carne. Yo tengo entendido, nunca lo he probado, que la carne humana es la mejor. Qué terrible. Sí, El caso del avión, dice el mi hijo avión, que ya ha comido que sabe a cerdo, o mejor que el cerdo. Menso. Bueno, lo más importante es de que acabamos de aprender que el Estado necesita siempre ciertas condiciones básicas para formarse. Ya empiezan a tener un territorio definido y los del pueblo rojo no lo tenían, los de la raza roja no lo tenían. Una autoridad fuerte, así como en Roma, y los otros aquí, por sus creencias de que Dios nos había dado la tierra para todos, ellos no decían, esta es mi tierra. Simplemente iban siguiendo a los búfalos, que eran su alimentación principal. mm, Sí. Y, ujú. Pero eso no llegó a formar ningún estado, desafortunadamente, para ellos. Tener ciudad y agricultura, o sea, el acumular a más personas en cierto lugar parece ayudar, aunque parece que en la Ciudad de México creció como un monstruo. Generalmente se formó por muchos que se venían mm, de todos los territorios hacia la capital, porque allí había mm, trabajo, ¿verdad? claro. Oye, a mí me Aunque, pasó algo increíble. Y Perdón. una forma de educación que no podían Mm, tener en mm, esos lugares. Pero de todas maneras, la forma de alimentarse sigue siendo la misma. Alguien tiene que llevar una forma de agricultura para poder claro, tener alimentos. Y Sí. eso exactamente. sigue vigente. Ah, Am, ese. En México todavía existen las chinampas en Xochimilco y tienen cultivos y Sí. flores. Chinampas, por si no tienen referencia, alguien que no sea de México, son extensiones ganadas a las lagunas, Ah, ya. extensiones de tierra que se hacen artificialmente, que tuvieron esa Ajá. sabiduría a nuestros pueblos mesoamericanos para hacer una especie como de enmayado que hacía poner bases con las cuales rellenaban de tierra y podían sembrar Mm, sobre las lagunas esas claro. extensiones que le ganaban a los lagos y todavía sobreviven. O sea, Y hay o sea, después de... portables, o sea, están Ajá, las lanchitas, no son lanchitas, tienen otro nombre, pero son ajá, casi chinampas, planas las y chinampas. sí, son casi planas y Mm, ahí de un lado y de otro hay los sembradíos y la mm, Sí, sí, sí. persona que los vende está en medio y se para y se estira claro. y cala y vende desde ahí. Mm, Y O eso se lo hicieron los acercan, aztecas. sí. Sí, Y eso lo hicieron los aztecas. así es. Mm, Y están, ¿cómo se llaman las más grandes? Las Ay, no. barcazas. ah, Este, no me eh, acuerdo, no me acuerdo. esos que van Las- en las barcazas más grandes van y compran. mm, Compran ujú, su cilantro, su cebolla, todo lo que se puede claro. vender de Mm. la chinampa. Oye, Es, respecto a lo que dijo Erika, yo quería comentar una pequeña anécdota. Tiempo atrás estuve en Ciudad de México, estuve en México, en un pequeño pueblo de La Plata, ¿cómo se llama? Eh, Taxco, 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 Guerrero. sí, muy simpático. Y después fuimos a Ciudad de México y nos dijeron, uy, Ciudad de México es una cosa muy grande. Eh, las autopistas son los estacionamientos más usados por los automovilistas, pues ¡Ay, qué siempre horror! estás en un taco. Para llegar de un lugar a otro es terrible, el smog insoportable. Yo llegué, ¿m? Había una libertad absoluta,
tomábamos Sí. un auto, íbamos al restaurante, estacionábamos en la puerta del restaurante, la autopista estaba vacía, fuimos donde quisimos, no había ningún problema, hasta que me dijeron que habían salido por Semana Santa 6 millones de habitantes. Se vacía, Habían así es, se Sí, se salido vacía. 6 vacía, pero millones en de un día habitantes. normal tardas Sí, horas en moverte en la Ciudad de es un México. caos, sí, es un caos, Claro, sí. así Terrible. es. Yo Yo ya recuerdo no que puedo a mí me estar allá. gustaba la Navidad porque era un día donde todos se quedaban en casa y la ciudad la podías cruzar rápido. Exacto. Igual en Año Nuevo. Año Nuevo y Claro, Navidad son los mejores días para navegar la ciudad. exacto. Sí. Hay Ay, varios sí. días, siempre que sea festivo, la ciudad se calma, Los pero, fines de semana largos. Hasta los Esos fines pero de domingos, 4 días, 5 días, claro, hasta los domingos son muy es agradables los terrible. domingos. claro. Ahí no hay vías rápidas, ya no. Y la Ciudad de México es muy pequeña, está saturadísima de vías, de edificios, de todo. Mm, así es. Realmente el territorio que ocupa el DF es pequeño, pequeñísimo. Oye, por eso que en ciertos lugares recomiendan que ciertos planetas, que las ciudades no tengan más de 1 millón de habitantes, lo cual parece muy lógico. Sí. Imagínate cuántos millones viven en la Ciudad de México. Muchísimo, 21 millones, algo así. Sí, muchísimo, sí. 23 millones ahora. Bueno, Son bueno, lo que es la demarcación en sí del gobierno de el la Ciudad de DF. México, Sí, ajá, son no son más, 21. son 9 millones. Lo que No engrandece cabe precisamente más. es toda la población alrededor del Estado de México. Ajá, la zona conurbada es la que lo engrandece a veintitantos millones, porque sí. La Así. Ciudad O de México es sea, pequeña, nomás cabe 9 millones. Iztapalapa, ¿cómo se Este, llama el otro? Al norte, Hay, hay una cosa que no vamos a llegar a ver, porque no vamos a alcanzar a ver, pero es el gobierno de un planeta vecino donde Mm, por algo nos lo pusieron los reveladores, que como están en situación similar de que fue un planeta que fue así como creciendo descarriado, porque siguieron a Lucifer y están en cuarentena. Pero parece que han visto un mejor tipo de sociedad donde el, el que haya acumulamiento de personas, siempre hay cierto número de personas por territorio. mm, sí, Y eso ayuda porque en cierta forma puedes que tengas mejor competencia cuando estás en una sociedad con tanta población. Generalmente lo puedes ver en sociedades, en ciudades grandes. A veces para sobrevivir o sobresalir tienes que ser mucho más competente que cientos de otros, comparado con otra población donde hay menos y es mucho más fácil que mm, puedas tener una mejor calificación, un mejor mm. estudiante, un mejor trabajo que otros, pero Ah, allá son cientos y cientos y los otros que no pudieron, que son eh, menos que el promedio, lo llevan muy duro, muy duro. Y mm, es muy difícil ver sí, la calidad de vida mm, que se lleva en esos sí, lugares porque no hay de dónde sacar y mm, entonces por eso hay violencia porque sí, necesitan sobrevivir de alguna u otra manera. sí. Oye, la, hecho, Erika, la cosa perdón. en el planeta vecino es que es un solo continente Sí, que está luchando por esta Sí, mejoría. pero tienen controlada mm, su natalidad, Sí, exacto. tienen Mm, controlado el territorio. Y aquí dile a alguien, tú no vas a tener los hijos que tú quieras. Uf, a ver, va a ser como en China, va a haber un mercado negro, ¿verdad? sí, Oye, pero el caso de China es impactante, o sea, con todo el tiempo que tuvo la limitación de tener un hijo y el Mm. castigo de tener más hijos, ahora se dieron cuenta que la población de China está disminuyendo por razones obvias, o sea, uno tiene que tener 2 hijos por lo menos para que vaya creciendo, ¿no? sí, para Eh, que y haya ahora, cobertura. y ahora quieren liberar y liberaron de que Ajá. pueden tener más hijos, pero ya no quieren, se La gente ya, acostumbraron a uno. ya se acostumbraron, sí, sí. no, y Se es que esta acostumbraron. generación no quiere hijos.
Oye, pero es increíble, fíjate que además el problema inmobiliario de China, hicieron muchísimos departamentos y las inmobiliarias quebraron todas porque no tienen quien lo use. Sí, Vamos Oh, a China. qué wow. Vamos a horror. continuar el siguiente Ya, Sí, sí. capítulo, por favor. ya. Erika, Ok, te toca el aquí voy. 2. La evolución del gobierno representativo. A pesar de ser la democracia un ideal, es fruto de la civilización, no de la evolución. Proceded despacio, elegid con esmero, pues los peligros de la democracia son la glorificación de la mediocridad, la elección de gobernantes viles e ignorantes, el desconocimiento de los hechos primordiales de la evolución social, el peligro del sufragio universal en manos de mayorías incultas e indolentes, la esclavitud a la opinión pública no siempre tiene la razón la mayoría. Creo Muy que bien. hicimos check, 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 todas las palomitas que pudimos. Sí. Cuando estamos en el peligro. Eh, la opinión pública, la opinión común, siempre ha retrasado a la sociedad. No obstante, es valiosa, pues al retardar la evolución social, logra preservar la civilización. El método de educar la opinión pública es el único, efectivo y seguro para acelerar la civilización. Esto, esto lo tenemos que Es tener en importantísimo. cuenta. Sí, la fuerza no es sino una conveniencia temporal y el desarrollo cultural se acelera notablemente cuando las balas ceden el paso a la boleta electoral. La opinión pública, las costumbres establecidas, constituye la energía elemental y primordial de la evolución social y el desarrollo del Estado, pero para tener valor estatal, tiene que expresarse en forma no violenta. Wow, nos están dando un abrir de ojos para que En, pongamos en atención. Colombia saben bien esto de que el desarrollo cultural se acelera cuando las balas ceden el paso a la boleta electoral. Eso es cierto. Y, y en muchos países eh, latinoamericanos está ocurriendo. Las balaceras y todo, pero luego viene eh, el desarrollo cultural. Ujú. Ok. Continúe. Para medir el progreso de la sociedad, se determina hasta qué grado la opinión pública puede controlar la conducta personal y la regulación estatal mediante la expresión no violenta. El gobierno verdaderamente civilizado llegó cuando se revistió la opinión pública de las facultades del sufragio personal. Las elecciones populares no siempre decidirán las cuestiones acertadamente, pero sí representan la forma acertada, incluso de desacertar. Sí. Eso es contradictorio. La No, está bien. evolución, sí, sí, la evolución no produce perfección superlativa al instante, sino más bien una adaptación práctica, comparativa y progresiva. Esto es lo que estaba diciendo Ángel. Sí. Mm, Oye, respecto a la opinión pública, yo estoy horrorizado. Resulta que ujú, los medios de comunicación están manipulando la claro. opinión pública a su antojo. Ujú, No solo los grandes medios de comunicación cuentan cosas que no siempre son ciertas. ¿No? sí, sí. Tú, por ejemplo, puedes leer el Fox, el News, todos los Oh, canales no, ese nunca americanos. lo sigo, sí, porque No, esto lo repiten sí, cientos de veces y la gente sí, ¿Lo lo cree? hace ver, claro. como algo Bueno, verdadero. mm. Se deja oye, convencer.
Así es, ¿no? Realmente es impresionante. Pero fíjate que si tú te informas por esos canales, cosa que yo no hago, y buscas canales alternativos en YouTube de otros Sí. países, Ujú. bueno, la guerra que dice Trump estar ganando, los otros dicen que la está ganando Irán. Es una cosa absolutamente contradictoria. Es más, con la inteligencia artificial, la manipulación de la información es impresionante. O sea, tú no sabes si lo que estás viendo es real o es un invento de la inteligencia artificial. Entonces, no sé qué hacer. O sea, realmente a quién puedes creerle. Y Ujú. eso me preocupa, que la opinión pública puede ser manipulada en forma muy Pero fácil hay por... medios informativos veraces, pero tienes que buscar. Sí, Y Sí. casi siempre son academias o instituciones privadas, porque de científicas y, y educativas son las que tienen la información más veraz y tienen Por que, cierto, luego les puedo mandar unos enlaces también de que hay agencias de información que se encargan específicamente a investigar la veracidad de las notas que se dan. Y es son muy pero interesantes porque, no mandes la de malditas, ¿eh? ándale, es una de ellas. No, pero Es sí, una sí hay de ellas, medios que se pero encargan. Ajá. Sí, hay medios que se encargan precisamente de averiguar qué tanto de verdad hay en los bulos que se van difundiendo y sería una buena fuente para ir desechando esa lamentable poder que le estamos dando a la inteligencia artificial la de engañifa de la prácticamente IA. ya ir moldeando, de ir moldeando ya un mundo alternativo al que realmente está sucediendo, lamentablemente. claro. Hace poco vi ¿cómo se llaman estas charlas que dan BBVA de España, donde gente con mucha experiencia explica cualquier tema? El- la teoría de la relatividad, la física moderna, la física cuántica, y también hubo uno que explicó la parte de la inteligencia artificial, que desgraciadamente puede servir para dos cosas: para darle más poder a los que ya lo tienen y ojalá a futuro repartirlo entre los demás. Pero realmente es un arma de doble filo. Lo han dicho Sí, desde el sí, así principio, es. la IA es para quitar trabajos, para destruir la sociedad, o sea, para darle poder al que ya lo tiene. Mm. Es, es algo Para que, sumirnos en la ignorancia. pero la IA tiene una falla. Tú lees o estás platicando con alguien, crees que es alguien y es inteligencia. Si tú le preguntas, ¿eres inteligencia artificial? No se niega, no sabe negarse. O sea, sí te dice que sí y que está este, informado y que no sé qué. Pero entonces ya no tiene caso hablar con algo que no existe. O sea, inteligencia artificial. Y Yo lamentablemente, tengo la mía, y que es bien lamentablemente natural. estamos dando una libertad que no se debería, porque ahorita está calculado que, por ejemplo, aproximadamente entre el 40 y el 50% de los nuevos libros que se venden en Amazon son libros hechos por gente que dijo: a ver, inteligencia artificial, quiero hacerme rico vendiendo libros, hazme uno que hable de la prosperidad. Y en 10 minutos te hace un libro de 300 Uy, páginas qué de todo lo terrible. que lee de la prosperidad. Y en Spotify también se calcula que ahorita hay aproximadamente 60% de las nuevas temas que están tocando, también de gente que hizo lo mismo. A ver, inteligencia artificial, métete en Zuno y hazme una canción que hable de la libertad. Y le hace 20 canciones y la suben. Y ahorita por eso se ve que en Claro. Spotify 100 nuevos éxitos, porque Y ya, conozco ya algunos no sabemos qué hermanos es lo que está haciendo. que dicen que están creando música y canciones urantianas Ajá, Y y videos. lo hace, sí. está bien hacer videos porque Ubuntu. estamos, estamos tratando de visualizar esferas que no conocemos. Pero Claro. Ujú. una música de algo que dice el libro, o sea, y que lo hizo una inteligencia, quieras o no, es plagio.
yo no te puedo decir esa música es mía y que no, que la haya hecho en inteligencia artificial. En cuanto yo Sí, la publique, la inteligencia va a decir, este no es de este fulano, Mm. es Oye, mía. ¿ustedes han hecho el experimento de preguntarle a la inteligencia artificial algún tema durante del cual ustedes conocen? Claro, hay una inteligencia artificial que se dedica Espera, a eso. no, pero espérate, Es- yo le he preguntado y me han dicho cosas que yo sé que son falsas. Entonces le digo, Ah, sí, perdón, claro. eso no es así. Y me dice, perdón, tienes razón. Sí, Salvintón no es la capital del octavo superuniverso. Sí, sí, no así es. sabes que hay mucha información que no la va a tener correcta porque agarra de muchas fuentes, pero si Mm, Sí, controlas la fuente de información, ¿ya? entonces sí lo va a tener mucho mejor. Hay una aplicación de inteligencia artificial Hay que varias. pero es exclusiva del libro de Urantia y todas las preguntas que le hagas están correctas. Pero, o sea, entonces, ¿para qué me dice el libro de Urantia que utilice mi mente creativa si me voy a ir con la inteligencia artificial? Le estoy Mm, tirando mi mente creativa a la basura. claro, así es. claro. Lo más importante es que nosotros comprendamos lo que estamos haciendo. A Ah, veces yo pienso que la inteligencia artificial nos ayuda a acomodar los pensamientos de manera más simple o de una es que, manera simplificada mm, que otros pueden entender lo que estamos pensando. claro. Claro. Bien. Yo Y es pienso que bueno de esa hacer manera, videos. Es sí, bueno hacer videos. Pero ya pláticas o libros o eso es otra cosa. Tristemente, sí. Mm. El video de Putin bailando con Trump es muy gracioso. Bueno, Por cierto, terminas o ajá, ya. sí, adelante. voy Adelante. a terminar. Existen 10 pasos o etapas para la evolución de una forma eficaz y práctica de gobierno representativo, a saber, 1. La libertad de la persona. Han de desaparecer la esclavitud, el avasallamiento y toda forma de cautiverio humano. Toda forma. 2. La libertad de la mente. La libertad suele hacer más daño que bien. Si no Sí, se educan los pueblos libres, se enseñan a pensar con inteligencia y a proyectar sabiamente. O sea, que hagas un esfuerzo y que se tiene que educar. El número 3, el reinado de la ley. No se puede gozar de libertad, sino cuando, de acuerdo con la ley fundamental reconocida, las promulgaciones legislativas reemplazan la voluntad y los caprichos de los gobernantes humanos. Número 4. La libertad de expresión. El gobierno representativo es inconcebible sin libertad de todas las formas de expresión para las aspiraciones y opiniones humanas. Número 5. La seguridad de la propiedad. Ningún gobierno perdura mucho tiempo si no logra conceder el derecho de disfrutar de la propiedad personal en alguna forma. El hombre anhela el derecho de usar, controlar, conferir, vender, arrendar y legar su propiedad personal. Número 6. El derecho de la petición. El gobierno representativo supone que el ciudadano tiene derecho a ser escuchado. El privilegio de la petición es inherente a la ciudadanía libre. Número 7. El derecho de gobernar. No basta con ser escuchado. La facultad de la petición ha de avanzar hasta la gestión misma del gobierno. Número 8. El sufragio universal. El gobierno representativo presupone un electorado universal, inteligente y eficiente. El carácter de este tipo de gobierno siempre será determinado por el carácter y la capacidad de los que lo componen. A medida que progrese la civilización,
siempre que el sufragio sea universal para ambos sexos. Será modificado, reagrupado y de otro modo diferenciado con efectividad. Número 9. El control de los funcionarios públicos. Ningún gobierno civil será duradero y efectivo sin que la ciudadanía disponga y se valga de técnicas prudentes para guiar y controlar a los titularizados y los funcionarios públicos. Número 10. La representación capaz e inteligente. La supervivencia de la democracia depende del éxito del gobierno representativo, lo cual está condicionado a la práctica de elegir para cargos públicos solamente a aquellos individuos que sean técnicamente capacitados, intelectualmente competentes, socialmente leales y moralmente aptos. El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo puede ser preservado únicamente mediante estas disposiciones de lo que estábamos hablando. Eh, Y esta democracia como un sistema valioso, pero es frágil y depende de la educación que se haya, de la ley de la libertad, de responsable, obviamente, no de libertinaje, del liderazgo competente y no basta votar. El pueblo tenemos que estar preparados para gobernarnos con inteligencia. Y ahí nos están diciendo que tienen que estar capacitados, que sean y que ¿De sean qué forma? leales, leales. Ujú. ¿Quién está viendo el texto en pantalla? Yo, Yo, No, aparte de ti. Ángel, ¿te puedo poner como co-host? sí, sí está bien. Ok, ok. Aunque yo en 20 minutos tengo que salir también. pero Ok. ya nos vamos a ir, es la Ah, una. perfecto, Bueno, yo los perfecto. iba a dejar con unas preguntas que puse en el chat Este, para reflexionar. Ok. las, ¿por qué no las pones en el otro chat? Ok. ¿Sí? Sí, Para mejor. que, Porque estas solamente eran de esta sección. no importa, Para que no se ponlas en pierda, el sí. otro chat y para Ok. reflexionar. Ujú, sí, por De favor. una vez los pongo y ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Ana María, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Tienes alguna duda? ¿Quieres decir algo? Bueno, estaba escuchando todo lo que estaban comentando. Respecto a los gobiernos, por ejemplo, algo que noté y las redes sociales. Hubo una temporada, no me acuerdo si era acá cuando estábamos en el gobierno de Evo Morales y surgió una psicosis a través de las redes sociales, Can I call you in a pero minute? pero esa Cambio la psicosis mesa. afectó bastante a todo lado, o sea, All right, I'll en call you in a todos minute. los barrios era una publicaban por los grupos de WhatsApp, están viniendo, y todos los vecinos, no solamente de acá, de la ciudad donde yo me encuentro, empezaban a salir. O sea, era increíble, era una psicosis total. Entonces, no solamente estamos hablando de la IA, ¿no? Sino también estamos hablando de las redes sociales, el TikTok, el WhatsApp, que también llegan a ser, ¿no? Instrumentos para podernos manipular. Y esa psicosis nos hacía tener miedo y ahí bajaba bastante nuestra Y las vibración, redes ¿no? manejan bots hace mucho tiempo que crean, Exacto, crean terrorismo, crean incertidumbre, crean Confundo. Confusión. tonterías, sí, obsesión. O sea, hay muchas cosas que yo ya no entro casi a leer y a disfrutar de las publicaciones porque son pocas las que puedo ahora disfrutar. Entro a ver al Cirque du Soleil, al, a, a Jackie Chan porque me gusta el arte marcial, o sea, por cómo lo hacen, los músicos, a, a los Beatles, no sé,
el Michael Jackson, pero ya la gente casi no me gusta oírla. Dicen, o los grupos urantianos, pues son buenos, pero ahí pues lo que hago es repartir publicidad y eso. Pero la verdad, ya platicar es bien difícil, la gente se ofende, te ofende, hay que andar con pincitas y es muy feo. Yo recuerdo los primeros años de Facebook, era a todo dar, ¿de dónde eres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal viven allá? Y hablando con gente de todo el mundo y era algo padre. La mayoría en inglés, luego ya fue con traductores porque hablaban de Medio Oriente, los chinos y todo, y tienes que ir traduciendo. Pero ahora ya no, ya no puedo platicar ahí. Me Pero adelante, Ana María, nos decepciona. estabas platicando. ¿Nos estabas reflexionando, Ana María, algo? Sí, perdón. Sí, 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 justamente, ¿no? Nos causó una psicosis a nivel, o sea, era a nivel nacional esto, porque afectó a barrios y, o sea, empezaron a comentar que se habían armado grupos y que esos grupos estaban dirigiéndose a cada barrio a destruir monumentos, escuelas, estadios. Entonces, cuando mandaban eso, olvídate, era una alarma total, nos quedábamos así en las casas y los presidentes de los barrios, porque tenemos nuestros representantes en las zonas, nos decían, no salgamos, vecinos, salgamos, y salíamos afuera con nuestros palos esperando que nadie venga, pero no ocurría nada, solamente era una psicosis y una psicosis horrible porque no era aquí, era en todo lado y era increíble como ahora yo lo noto, ¿no? Y digo, ¿cómo nos han hecho aquella vez? Nos han Es parte bajado la del vibración terrorismo. tanto. No era tampoco terrorismo, era simplemente por un acontecimiento de acá de la población que ya no quiso más que el gobierno se vuelva a reelegir nuevamente. Entonces, a Oh, raíz de ello, hubo pequeños grupos que se enfrentaron en algunos lugares, en algunos sectores, pero que afectó como una psicosis, ¿no? En todo lado. O sí, sea, sí, ya. empezaron a ver estos digitales, ¿no? Que le llaman los guerreros digitales, creo que eran, y que ellos nos inculcaban hacia todo el mundo, y era feo, feo. No, por eso digo yo, las redes sociales verdaderamente no son ni siquiera utilizadas para cosas buenas, son utilizadas para cosas malas. Y desde ahí ya uno, ¿no? Ya está al pendiente de que no hay que creer en las cosas que nos dice las redes sociales, hay que estar seguros de lo que transmite, de la información que nos transmite, porque ahora con la IA igual, ¿no? Ya puedes demostrar que están matando a alguien cuando ni siquiera es así, y parece tan real las imágenes, la forma, ¿no? En cómo establecen un video que parece tan real y no, es terrible, terrible este tema de las redes sociales. Sí, sí es algo muy triste, muy feo. Bueno, entonces, pues quedamos en el capítulo 3 del documento 71. Están las preguntas en el chat. Si tienen algo más que decir, adelante, comenten y si no, para ya cerrar la sesión. Ya son la 1:09, no sé ustedes, ¿qué les parece? Pues yo contento de haber compartido ahora tan bonito. Ahora me pareció que fluyó muy bonito el estudio. Les agradezco haber compartido las ideas tan interesantes de todos y haber estado aquí fue para mí un gran gusto. Muchas gracias. ¿Mm? Oye, Ana María, no te dejes llevar por la guerra a los mundos, que provocó un pánico hace algunas décadas y que nos iban a invadir no sé quién y todo el mundo histérico. Los marcianos. Sí, Oh, sí. sí, Orson, verdaderamente, es que Orson Welles. Orson Welles. como te digo y te menciono, ¿no? Como somos países subdesarrollados y bueno, nosotros hemos entrado al tema de la IA no hace mucho, ¿no?
recién estamos con la tecnología y llega retrasada, ¿no? La información. Entonces, ¿cómo empezamos a manipular la tecnología? Aquí recién están Ujú. empezando, te cuento con ese tema de empezar a hacer videos, ¿no? En TikTok, la gente que empieza a hacer sus payasadas en las redes Claro. sociales para ganar dinero. O sea, recién estamos entrando nosotros a esa época acá. Entonces, y mira, la IA recién está llegando acá, o sea, hace un año que he empezado a oír este tema de la IA, donde ya puedes consultar muchas cosas, ¿no? De preguntar de información a estas diferentes tecnologías, pero muy poco, ¿no? Acá están empezando a utilizar, ¿por qué? Porque ya en los colegios, en las universidades, ya piden algún trabajo y le piden a la IA ya hacérselo todo el trabajo y tiene ya una forma de presentar, ¿no? O sea, terrible, terrible. O sea, y ahí te das cuenta cómo cambia, ¿no? Cómo nos reemplazan. Y escuché alguna vez, ¿no? Un ejemplo de que comentaban, ¿no? De que, por ejemplo, en las familias que manejan recursos grandes, los vamos a llamar ricos, ¿no? Porque así los dicen acá a la persona que tiene buen nivel económico, hace que sus hijos estudien y les contratan maestros Mande. particulares para que puedan leer la lectura o Sí, ahí libros. voy ya. Pero a nosotros nos quieren volver tontos con la tecnología. ¿Por qué? La tecnología está pensando a razón nuestra y ya no estamos pensando nosotros como deberíamos pensar, ¿no? Mientras los Así ricos es. están obteniendo esos conocimientos, nosotros nos estamos degradando en el conocimiento. Ujú. Así Así es. es. Sí, así es. Muy Bueno, bien. Muchas gracias. quedamos en los ideales del Estado. De Ok. acuerdo. Y Gracias. Gracias, Ana gracias. María. Gracias, Ángel. Gracias, Irma, Gracias, a Eduardo. todos. Gracias a ti, Saluditos, Bendiciones. gracias a Eduardo. todos. Gracias, Ana Abrazo. y Gabriel. Bendiciones. Cuídense mucho, pásenla bien. Les Bonito comento, inicio creo de que semana. Maricé, Gracias, gracias. Maricé ya no quiere continuar, siente que la atacamos entre todos. Yo creí que el problema fue conmigo, pero si quieren mandarle un mensaje de que siga adelante, sin mencionar el problema, se los voy a agradecer. Yo Sí, quiero mucho a Maricé, la conozco hace años, pero ella, ella es nacionalista y es algo que no Sí, podemos hacer nada por eso. Y, sí, sí, y, y no sí. tiene nada que ver con lo que estamos viendo aquí. Al contrario, esto nos aclara por qué llegamos a esos extremos. Sí, claro. Sí, se trata de hablar precisamente desde nuestros sentires, desde nuestras experiencias, y no partiendo de la idea de que hay un alguien superior que nos vino a reivindicar y a civilizar, y no creo que era algo muy saludable, pero sí, La sí verdad, hay que hablar con ella, yo hay que tomo hablar con ella. con mucho humor lo de los aztecas, porque rayos que para comerse a la gente y luego tirarse pedradas y mandar a que se mataran para que las guerras floridas sucedieran. O sea, yo le hablaba al otro emperador, mándame unos 50 para que se maten aquí en pleno campo, porque hace falta un poco de sangre para regar las flores. O sea, qué cosa. A mí sí me da mucho humor eso. O que Sí, comían carne para el pozole o para los tamales. Gabriel sí, sabe, hay una broma que me traen en un chat de que si mis tamales con carne humana, no sé qué. sí, 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 ay, sí, señor. es Bueno, cierto. Bueno, así es. si quieren mandarle un mensajito para ver si Sí, se Sí, reivindica para acá. Bueno, de pues acuerdo. muchas gracias, mucho gusto, hermanos, un abrazo fraterno muy fuerte para todos y cada uno. Y pásenla bien y reflexionen en las preguntas. Feliz inicio de semana, bendiciones. Gracias, igualmente. Gabriel. Nos vemos pronto. Chao, gracias. Bendiciones. Si Dios nos da licencia. Gracias, Ana María. Hasta la próxima. Ya nos dejaron Chao, aquí chao, solas. se cuidan, se cuidan. Claro, Adiós. gracias.